Hola queridos hermanos, es un gusto poder nuevamente estar por este medio y poder compartir un poquito de la palabra de Dios. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en esta serie de videos sobre cómo, sobre lo que es conocer a Dios, ¿no es cierto? Y partimos viendo sobre este nombre maravilloso con el cual Dios se da a conocer en la Biblia, que es como es el nombre Elohim, ¿ya? Hemos visto, ¿no es cierto?, su significado, ¿no es cierto?, que habla de su autoridad, habla de su poder, ¿no es cierto?, de esa potencia del Dios creador. Eh, y hemos también visto algunas reflexiones sobre, en torno a ese nombre, ¿no es cierto?, que nos puede brindar a nosotros confianza en su nombre. Siguiendo esta tónica, ya terminando este pequeño mini estudio, por decir así, sobre este nombre Elohim, hoy día vamos a hablar un poquito de las promesas asociadas al nombre de Dios, o más en particular un texto que en lo personal lo tomé a forma personal, es uno de los que me gustan, me llenan, por decir así, en cuanto a, a esos momentos difíciles, ¿no es cierto?, en los cuales tenemos que, y habitualmente el creyente acude, ¿no es cierto?, para buscar consuelo en la palabra de Dios. Ese texto para mí personalmente es crucial, maravilloso, y que habla justamente de este Dios Elohim. Pero antes de eso, quizás poder un poquito hablar sobre lo que son las promesas. Y una promesa eh, es tan buena como la persona que lo hace, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que a veces los niños pequeños hacen promesas, ¿no es cierto?, que no son capaces de cumplir. Por ejemplo, cuando tienen que comer, ¿ya? Cuando tienen que comer y ellos tienen que poner condiciones para poder cumplir sus promesas. Yo, papá, mamá, me comprometo a comerme toda la comida, a comerme todas esas verduras que tienen un mal sabor, ¿no es cierto? Pero a cambio, prométeme tú que me vas a dar un dulce. ¿Mm? Es típico eso, ¿cierto? Ya, yo me como todo, pero si tú me das algo a cambio. Siempre nuestras promesas tienen condiciones, ya son condicionales. Los novios cuando se enamoran, ¿no es cierto?, prometen permanecer juntos, ¿no es cierto? Incluso repiten en cierta medida esos votos que se hacen en el matrimonio, ¿no es cierto?, al momento de casarse, pero en su transcurso, en su noviazgo, prometen, ¿no es cierto?, permanecer juntos en la enfermedad, en la salud, hasta la muerte, hasta la que la muerte nos separe. Están dispuestos a darlo todo, prometen darlo todo, pero sin embargo a veces pasan cosas en el camino que desvían ese propósito y terminan rompiendo su relación. Y de hecho, en el mundo, hoy en día en el mundo que no tiene a Cristo, se ve mucho ese tema del divorcio, ¿no es cierto? Cuando rompen lazos, rompen votos, ¿no es cierto? Porque han habido problemas, han habido situaciones que no han podido saber sobrellevar, y es generalmente porque Dios no está ahí, y esas promesas que se hicieron han tenido que ser rotas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas promesas van llevadas a una condición, tienen una condicional. El vendedor, cuando ofrece algo, ¿no es cierto?, le promete el cielo y la tierra al cliente, con tal de llegar a un buen acuerdo, ¿no es cierto?, con el producto que le está ofreciendo. Pero cuando se trata de hacer una promesa y cumplirla, Dios no es como la humanidad defectuosa, es absolutamente confiable, completamente confiable, totalmente capaz de cumplir su palabra. Es el único que tiene plena conciencia de las cosas que promete. ¿Mm? Un vendedor no sabe, está ofreciendo un producto y promete ciertas características que van a suplir necesidades, pero no confía, no tiene un 100% de confianza en lo que está ofreciendo, porque ese producto puede fallar. De hecho, algo ahora que está en boga, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, se ha tomado atención, por ejemplo, en los productos desinfectantes,
y el eslogan o la marca que tienen es vence el 99.9 el 99.99% de bacterias, ¿ya? O sea, no hay una confiabilidad de que realmente sea el 100%, no hay perfección. ¿Por qué? Porque nosotros somos defectuosos, porque lo que hacemos no es perfecto. Sin embargo, Él es perfecto. Él tiene plena conciencia de lo que promete y por eso lo hace con total autoridad, ¿ya? Como Elohim, que es el nombre que estamos viendo, ¿no es cierto?, de Dios, como Elohim, creador infinito, tiene todos los recursos para lograr sus propósitos. Él maneja todas las situaciones, todos los recursos, todo está en su poder, porque es la autoridad. Entonces, Él sí tiene conciencia de lo que está prometiendo. Y eso es importante que lo recordemos cuando pensemos en las promesas del Señor. Y yo quiero compartir el libro de Isaías, el capítulo 40, ¿no es cierto? Versículo 28. Isaías 40, 28, si me permiten, lo voy a leer en otra versión, la versión textual, ¿ya? Me llama la atención cómo presenta esta promesa en esta versión de la Biblia, la versión textual, ¿ya? Dice Isaías 48, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Yahvé es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Repito el versículo. ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Yahvé es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no lo tiene. Cuando vemos este versículo, aquí aparece el nombre de Dios, el nombre que estamos estudiando acerca de Dios. Dios tiene un nombre con el que se presenta, que es Yahvé, ya en la antigüedad. Pero tiene, como ya hemos visto otras veces, otros nombres que en estricto rigor son títulos que se le da a Dios. Y allí en este versículo 28, está diciendo Dios en boca del profeta Isaías, ¿no es cierto? ¿Acaso no lo sabe ni lo has oído? Yahvé es Elohim Olam, Dios eterno. Este versículo nos ofrece una gran riqueza para conocer sobre el poder de Dios y la confianza que debemos depositar en Él. El nombre Elohim es una construcción del nombre Elohim. ¿A qué me refiero con una construcción? Una construcción es una descripción adicional al nombre base, ¿ya? Cuando hablamos de Elohim, se podría decir en nuestro idioma como el Dios de, ¿ya? Es así como encontramos este nombre en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, el Dios de Abraham, Elohim Abraham. Entonces, ahora bien, el texto dice, Yahvé es Elohim Olam. Lo maravilloso es que este texto está identificando al Dios único y verdadero como Dios eterno, o incluso el Dios de la eternidad. O sea, incluso Él es dueño, si me restrinjo quizás un poco al significado de la palabra Elohim Olam, podría incluso estar diciendo que Él es dueño de la eternidad. Así de maravilloso, así de poderoso es nuestro Dios. Con esto Dios define su poder supremo y grandioso. Y como nuestras mentes finitas no logran comprender la infinitud, no sé si existe esa palabra, pero lo infinito, ¿no es cierto?, del poder de Dios, lo infinito que significa infinito, nuestras mentes finitas no logran entender eso. Entonces Dios nos trae una definición, ¿no es cierto?, un poquito más comprensible al hombre. También dice que Él es el creador de los confines de la tierra. Él
es el Dios verdadero, el Dios eterno o de la eternidad y el creador de todo lo que existe. Eso es lo que está declarando Dios allí en este versículo 28. Él es el creador de los confines de la tierra. Su descripción abarca todo ámbito, por lo tanto ese es el argumento más firme para comprender lo que sigue de este versículo. ¿Ya? Una vez, leyendo un comentario exegético de un rabínico, ¿ya? Hablando sobre los nombres de Dios, hacía un estudio muy profundo sobre Éxodo 34:6, donde Dios pasa por delante de Moisés, no sé si se acuerdan, donde pasa por delante de Moisés, ¿no es cierto?, declarando su poder y misericordia, ¿no es cierto? Dice que los nombres de Dios, estos rabinos decían que el nombre de Dios no se podía, no se utilizaban al azar, ¿ya? Este rabí o estos rabinos decían: Dios habló a Moisés, ¿tú quieres saber mi nombre? Yo soy llamado de acuerdo a mis acciones, y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cada título habla de una acción de Dios. Yo soy llamado de acuerdo a mis acciones. Cuando juzgo a mis criaturas, me llamo Elohim. Cuando tengo misericordia del mundo, me llamo Yahvé. Si esto es cierto, ¿ya? Si esto es cierto, el que Dios una su nombre Yahvé con Elohim Olam quiere decir que Dios es misericordioso y juez o justo. Este concepto, ¿saben?, se repite en Génesis 21 cuando Abraham, ¿no es cierto?, hace pacto con Abimelech, no sé si lo recuerdan, ¿no es cierto?, por el pozo que había cavado, ¿no es cierto?, Abraham en Berseba. Más tarde le puso Berseba. Termina ese capítulo 21 con un Abraham invocando a Dios. Entiéndase que invocar es llamar a una autoridad, ¿no es cierto?, pidiendo auxilio o protección. Abraham invoca el nombre, dice allí, el nombre de Yahvé, Dios eterno, o sea, el nombre de Yahvé, Elohim Olam, en el versículo 33. Entonces la declaración de Dios, entonces la declaración, la invocación que hace Abraham es llamando, ¿no es cierto?, a este juez, a este Dios que hace justicia, ¿no es cierto?, que hace justicia, que sea testigo del acuerdo que llegó con Abimelech y que lo proteja. Porque la invocación es eso, llamar para que esa autoridad se presente, ¿no es cierto?, como testigo y como ayuda, como auxilio al que le está pidiendo, al que le está rogando la ayuda. Y él está invocando, a Elohim Olam, Yahvé Elohim Olam, el Dios misericordioso, según la interpretación que están dando estos rabinos, ¿no es cierto?, el Dios misericordioso y que ejerce justicia justa. Entonces, la declaración de Dios en Isaías es que ese Dios infinitamente poderoso es un Dios que promete y se hace presente en su creación. No es tan solo el hecho que haga promesas, sino que Él además ejerce promesa. ¿Ya? Él da las garantías de esa promesa. Él actúa en misericordia y es juez de todo. Su vigor es infinito. Su vigor es infinito. Su sabiduría no tiene barreras. Tan lejos está de ser débil que tiene energía sobreabundante para impartir a cualquiera que sea débil entre sus siervos. Él tiene ese poder. Él puede ejercer esa fuerza sobre aquellos, sus débiles siervos y criaturas. Pero debemos reconocer como débiles, debemos reconocernos como débiles para que así podamos recibir la fuerza que Elohim nos puede dar. ¿Esto cómo se concluye? Porque el versículo 30 habla de cómo los jóvenes fallan, se fatigan, se cansan, ¿no es cierto? Alguna vez en nuestra juventud, yo todavía ya rayando, no sé si todavía algunos dicen que sí, otros que no, pero ya rayando esa línea de la juventud, pero recuerdo cuando tenía entre 18 y 20 años,
incluso cuando tenía 30 años, que cuidábamos nuestro estado físico, ¿ya? Y esto no es malo, no es malo, pero cuidábamos nuestro estado físico y la mayoría de los jóvenes buscan, ¿no es cierto?, cómo demostrar ese vigor, ¿ya? Están dispuestos, no sé, si alguien necesita levantar algo pesado, va y lo levanta con fuerza, ¿no es cierto?, yo me ofrezco y voy, ¿no es cierto? Quieren demostrar, quieren mostrarse capaces de hacer algo. Pues bien, la promesa es esta: reconoce tu debilidad y pone tu confianza en Elohim Olam. Porque aquellos que esperan en Él, esperan en Yahvé, tendrán nuevas fuerzas. Nuestra propia conciencia de debilidad es la condición suficiente para recibir las fuerzas de parte de Dios. El reconocer nuestra inferioridad frente a un Dios infinito, al Dios de la eternidad. Esta promesa la encontramos en el capítulo 41, perdón, en el versículo 30, en el versículo 30 del capítulo 40. Pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas, remontan vuelos como las águilas y corren, no se fatigan, andan y no se cansan. Esas fuerzas, ese poder, ese vuelo, ese correr, ¿no es cierto?, es propio de los que confían en Yahvé. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahvé, pero los que esperan en Yahvé, está diciendo, en contraste a eso, los que esperan en Yahvé, no importa la edad, los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Si reconocemos nuestra incapacidad, si dejamos de lado nuestro orgullo, ya como la de estos jóvenes que sienten fuerte, pero se cansan, fatigan, caen, ¿ya? Los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Entonces, qué maravillosa garantía te está dando Dios, nos está dando Dios, ¿ya? El que es eterno, el que es poderoso, el creador de todas las cosas, el que tiene el gobierno de toda la creación, te promete, porque tiene la capacidad de cumplir, de que Él, si nosotros confiamos en Él nos dará nuevas fuerzas. Otras promesas que no las vamos a analizar, pero que también están asociadas a este poder de Dios, ¿no es cierto? Lo tenemos en Isaías 41:10. Isaías 41:10 lo voy a leer también. La versión textual dice, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim, te fortaleceré y siempre te ayudaré, sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa que Él está dando. Yo soy tu Elohim que te esfuerzo, yo soy aquel Dios de justicia que te da la fuerza. No tengas que desmayar, no desmayes. Yo estoy contigo. Estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por momentos angustiantes. Yo no sé lo que pasa en este momento por tu cabeza. No sé lo que está pasando por tu corazón. A veces nosotros, cuando sufrimos ciertas condiciones, no sé, sufro la pérdida de alguien y otro viene y quizás con ninguna mala intención te dice, hermano o hijo, o no sé, yo te entiendo, yo he pasado por lo mismo, pero sabes, y comienzan a dar palabras de consuelo. Yo, honestamente, hermanos queridos, hermanas queridas, yo aún quizás pasando las mismas situaciones que tú has pasado, no te puedo decir yo te entiendo, no, porque cada ser humano es distinto, ¿ya? Cada ser humano es único. Así nos creó Dios. Por lo tanto, como tú enfrentes la misma situación que yo estoy, la misma enfermedad, la misma aflicción que tú estás enfrentando y que yo he enfrentado, no significa de que tú la vas a pasar igual como la estoy pasando yo. Somos distintos. Mi personalidad es distinta, mi fuerza espiritual es distinta, quizás la mía es más débil que la tuya. Tú sabrás enfrentar mejor una situación, por ejemplo, no sé, un cáncer, que es como algo ya, una enfermedad angustiante, terrible. El que yo tenga cáncer no significa que yo te voy a decir yo te entiendo.
No, si tú sabes cómo, no te imaginas cómo te entiendo. No, porque yo soy distinto y como yo enfrento mi enfermedad, es distinto como tú la vas a enfrentar. El único consuelo está dado en la palabra de Dios. El único que sí te entiende, el único que sí sabe perfectamente lo que tú estás pasando es Dios. Por lo tanto, deposita tu confianza en Él. Si tienes una enfermedad o si alguien está enfermo y tú estás afligido por aquella persona, porque la amas, entonces yo te digo, nosotros te podemos acompañar en la oración. Nosotros te podemos entregar palabras de Dios, pero no podremos nunca ponernos en tus zapatos. Solamente Dios sabe eso. Solamente Él sabe lo que sufre tu alma. Y por lo tanto es Él el que te da el consuelo. Por eso Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. Aquel Dios eterno, aquel Dios todopoderoso, aquel que es misericordioso y juez justo. Él está ahí, está contigo. No desmayes, dice el profeta. No desmayes, dice Dios por boca del profeta, porque yo soy tu Elohim, tu poderoso, tu grande, tu eterno, que te esfuerzo. Pero ya sabemos que la única forma de recibir estas fuerzas de Dios es reconociendo que yo soy débil, frágil, incompetente. Entonces así se manifestará ese clamor de pedir ayuda al Dios poderoso. Génesis 28:15 al final dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa dada a Jacob, pero también llena de significado para nuestras vidas. Él promete bendiciones a su pueblo y no nos dejará hasta que haya hecho lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque Él es el único que ofrece palabra segura. Él es el único que ofrece palabra con un aval que es el aval eterno. Entonces, frente a este gran Elohim, hagamos nuestras las palabras del salmista, ese que dice en Salmo 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como una vestidura los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Alabado sea Dios, alabado sea nuestro Dios, porque su naturaleza no cambia. Su naturaleza, pase lo que pase, sigue siendo la misma. Porque aquel Dios, aquel Elohim de la antigüedad, aquel Todopoderoso sigue siendo hoy el mismo. Y no ha cambiado. Aun cuando avance la tecnología, aun cuando tengamos estos medios para poder compartir la palabra de Dios, Él no ha cambiado. Para nosotros o para el mundo que nos rodea, Dios permanece igual. Por lo tanto, sus promesas siguen siendo vigentes. Por lo tanto, su poder no ha cambiado y sigue siendo el poderoso. Por lo tanto, sigue siendo Él, el Elohim. Entonces confiemos en aquel que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Agradezcamos que nuestro Creador es perfecto. No se puede agregar nada, ni tampoco quitarle nada. Él está completo, Él es completo, Él es pleno. No hay que mejorar absolutamente nada. Confesemos entonces frente a su perfección. Confesemos, hermanos, cualquier tendencia a colocar a Dios a nuestro propio nivel. A veces caemos. De hecho, se escuchan muchas veces conversiones, genuinas conversiones, pero que sí se han caído en esto. Señor, si tú me sanas, entonces yo te sirvo. Estás hablando con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo tú, ser mortal, como yo, ser finito, hago tratos con el Eterno? ¿Qué aval tengo yo, más que mi palabra que es imperfecta, para poder decirle, Señor, Dios, si tú me haces esto, entonces yo te aseguro? ¿Cuántas promesas hemos hecho a Dios? Y hemos fallado, porque partimos bien, pero en el transcurso vienen pruebas
y fallamos. No, es Dios el que hace el trato con el hombre, no el hombre el trato con Dios. Confesemos entonces cualquier tendencia a colocar a Dios a nuestro propio nivel, como si estuviera sujeto a nuestras mismas leyes o a nuestras mismas limitaciones. Y clamemos a Dios para que Él nos ayude a percibir su grandeza más plenamente, para que dejemos de proyectar nuestros sentimientos y juicios hacia su persona y comprendamos quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su santidad y cómo esa santidad y ese carácter y esa justicia y esa misericordia se despliega hacia nosotros. No, nosotros no somos nadie para proyectar nuestro sentimiento y percibir un Dios totalmente errado, porque está basado en nuestros sentimientos. Está su palabra. Está su palabra. Aquí encontramos quién es Él. Aquí encontramos su característica. Aquí encontramos la plenitud de su descripción la plenitud de su descripción en virtud de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, porque ciertamente cuando estemos allá en las glorias eternas, si podemos darle una palabra humana, quedaremos boca abiertos. Recuerda, querido hermano, hermana, que llevamos la imagen de Dios. Lo vimos ahí en Génesis. Oremos para que Dios siga convirtiendo la oscuridad en luz en nuestras vidas. Como dice allí el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Que estos momentos quizás angustiantes que estás pasando, estas incertidumbres que estás pasando, quizás puedas clamar a Dios, a Elohim, y decir, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te ayude. Y unas pequeñas palabras para ti que estás escuchando. Tú estás en tinieblas y solamente Él puede alumbrar tu camino. Él puede encender tu lámpara. Él puede alumbrarte en las tinieblas. Ya no busques otros medios. No bases a ese Dios en tu sentimiento y en tu percepción. Eso es idolatría. El adorar a un Dios que yo creo que podría ser así es idolatría. Te has construido una imagen. Quizás no una imagen tangible, una imagen mental. Eso es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Entonces estás expuesto al castigo por tu pecado. Entonces debes creer en Dios. Aquel que es Elohim, el juez justo, juzgará tu pecado. No pasará por inocente al culpable, dice su palabra. Pero ahora es el tiempo aceptable. Ahora el día de salvación. Amigo querido, mañana puede ser muy tarde. El Señor pagó el precio, el rescate, para que tú, sin hacer ninguna obra más que creer en el Señor, puedas ser salvo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que aprendamos a confiar en este Dios tan poderoso que es el Dios de la eternidad. Que el Señor nos bendiga.